primero que hay que destacar es que los dos pueblos que compartimos la isla de Santo Domingo son el resultado de un proceso histórico complejo que no podemos de ningún modo despachar de manera olímpica como normalmente se acostumbra a hacer. En ese sentido es importante tener en cuenta que la historia de los dos países fue resultado de una población por parte de dos potencias que colonizaron a ambas partes de la isla. En primer lugar, España, que llega a nuestro país, como todos sabemos, el 5 de diciembre de 1492, y como resultado de todo el proceso de conquista, colonización, dominio, exterminio de la raza originaria o del grupo étnico originario de acá, que todos denominamos aborígenes o indígenas, en apenas unos 50 años había desaparecido. Luego se vieron obligados a traer a nuestro país personas de otros continentes, como es el caso de negros esclavizados desde África Occidental, a partir sobre todo del desarrollo de la industria azucarera en nuestro país de 1520 en adelante, y todo eso produjo entonces un proceso de, diríamos, de hibridación cultural o de mezcla cultural entre los españoles y los negros de origen africano. Eso da como resultado un grupo étnico nuevo que se ha dado el denominar mulatos, que es lo que somos la mayor parte de los dominicanos y dominicanas al día de hoy. Pero de igual forma, medidas incorrectas adoptadas por el rey de España, Felipe III, y la ejecución en nuestro país por parte del gobernador Antonio de Osorio en 1605, 1606, de despoblar todos los pueblos de la parte oeste de la isla y de la parte norte de la isla, que estaba en ese momento conformado por lo que conocemos como Vallajá, La Yaguana, Montecristi, Puerto Plata, así como también afectó a San Juan de la Maguana, a lo que también se llamaba en aquel momento y sigue siendo hoy Neiva. Todos esos pueblos fueron afectados por esas devastaciones de 1605, 1606, y el hecho de que España no tomara las previsiones para en esos lugares devastados colocar vigilancia en toda la costa de la isla dio pie a que mediante un proceso complejo los habitantes que se habían dedicado a la piratería, al corso, en representación de distintas potencias enemigas de España, como eran Francia, Inglaterra, Portugal, Holanda y otras, pues entonces se fueron estableciendo en lo que se ha dado en denominar la isla Tortuga, que queda en la parte noroeste de lo que hoy es Haití. En esa isla se fue conformando un proceso, vamos a decir, histórico-social, con características muy peculiares, y cuando se dieron cuenta que se había despoblado toda esta otra parte, que no había vigilancia, la parte occidental de la isla, pues entonces inició con el gobernador Beltrán de Orejón, que había sido designado por Francia como gobernador de la isla Tortuga. Inició un proceso de poblamiento progresivo de esa parte devastada, y entonces hacia el año 1655 ya se inició claramente el establecimiento de una nueva colonia en esa zona devastada que pasó a denominarse Saint-Domingue o Santo Domingo francés. Digo esto para que tengamos el contexto de que primero la isla estaba toda en manos de España, pero debido a esa decisión incorrecta adoptada por Felipe III y ejecutada por Antonio de Osorio, dio pie a que se iniciara un poblamiento de esos territorios devastados, y entonces inicia la colonia de Saint-Domingue, que en principio fue poblada por antiguos piratas, corsarios, habitantes, es decir, aquellas personas que se habían aclimatado ya al cultivo agrícola y a la crianza de ganado,
y también por bucaneros, que eran aquellas personas que se dedicaron a cazar reses salvajes, que se habían ido a las montañas como consecuencia del fuego que se le pegó a ese territorio devastado. Y entonces a esto también se suma otro grupo étnico llamado engajés, que eran especies de esclavos blancos traídos desde Europa, que tenían un espíritu aventurero, querían hacer riquezas, pero no tenían el dinero para pagar sus viajes. Entonces personas que le facilitaron el dinero para iniciar el viaje, le ponían la condición de que en alrededor de 3 años debían pagarle el costo del viaje para que pudieran ser personas libres. Entonces a eso se le llama engajés en francés. Y a partir de esa circunstancia se vio que era insuficiente la mano de obra en ese momento para poder desarrollar esa colonia, y es ahí donde se inicia un proceso intenso de migración o de traer personas de descendencia africana directamente desde África o desde pueblos del Caribe como Jamaica u otros pueblos del Caribe, se van incorporando a lo que es el territorio de la colonia de Saint-Domingue. Y ya hacia el año 1789, cuando se produce la Revolución Francesa, se estima que había una población de origen africano de alrededor de 500.000 de personas. Eso superaba en número a la población de origen francés, que era de apenas unas 40.000 personas. Y como resultado de la mezcla de esa población, sobre todo las mujeres de origen negro y los colonizadores franceses, pues produjeron algún tipo de relaciones, diríamos, sexuales, y esto dio origen a un nuevo grupo étnico que es el de mulatos o denominado hombres de color. Eso es lo que da como resultado alrededor de un 4% de la población de la colonia de Saint-Domingue, que son la gente de color, como le llamó a los mulatos. Todo esto es para que entendamos que hay un proceso histórico detrás de lo que son los dos pueblos que habitamos la isla de Santo Domingo, y que a partir de lo que fue el proceso de lucha que libraron los esclavos por su liberación primero y luego por su independencia, es lo que da origen a una revolución violenta como la que se llevó a cabo a partir del año agosto de 1791 en la colonia de Saint-Domingue, liderada esa revolución por un sacerdote buduista de nombre Duty Bookman, quien sería hecho prisionero y sería en este caso prácticamente sacrificado por las fuerzas francesas. Al ser tomado prisionero, le fue quemado vivo como una manera de escarmentar a los demás esclavos. Los demás líderes tuvieron que huir hacia la parte oriental de la isla, o sea, a lo que se llamaba la parte española de la isla en ese momento, y entraron en un proceso de relación con el gobernador de entonces, que era Joaquín García y Moreno, quien pidió autorización del rey, y este autorizó que estos líderes, como es el caso de Jean-François Papillon y Georges Bissot, pudieran dirigir un ejército que entre ambos sumaba más de 12.000 efectivos militares de origen negro, es decir, negros que se habían liberado del yugo esclavista. A partir de ahí entonces se integra un personaje clave en este proceso, que es el señor Toussaint Louverture. Toussaint Louverture, que estaba bajo las órdenes de Georges Bissot, uno de los líderes, desarrolla un proceso muy interesante de estudio del comportamiento de España en ese momento, y se da cuenta que España lo único que estaba haciendo era utilizar a los negros esclavos para ponerlos como carne de cañón frente a Francia en la lucha que libraba España contra Francia, que estaba ocupando la parte occidental de la isla. Y es en ese contexto que en mayo de 1794 Toussaint Louverture decide pasarse al bando francés. ¿Por qué? Porque el bando francés representaba
las ideas de democracia, de libertad, de confraternidad, de igualdad, que propalaba lo que era la Revolución Francesa, que se había iniciado en 1789. Por eso Toussaint se coloca del lado francés, y en esa circunstancia él entonces juega un papel determinante para garantizar que tanto el delegado civil francés o los delegados civiles franceses asumieran una posición ya decididamente radical en favor de la abolición de la esclavitud. Estamos hablando de Sontonat y de Polvoré. Sontonat y Polvoré eran los dos delegados de la Asamblea Nacional Francesa que se encontraban en la colonia de Saint-Domingue, y esto le propusieron a algunos esclavos que decidiesen colocarse del lado de Francia, le propusieron en este caso darle la libertad. Y Toussaint dijo: solamente quiero que a todos los negros esclavizados se les otorgue la libertad, no a algunos, no solo a los que se coloquen del lado de Francia, sino que a todos los esclavos se proceda a abolir la esclavitud mediante una decisión de la Asamblea Nacional Francesa. Y es en ese contexto, que se produce claramente esa situación. De manera que ya a partir de ahí se decide abolir la esclavitud, no solo en la colonia de Saint-Domingue, sino en las distintas colonias francesas en ese momento. Es decir, que la actitud de Toussaint fue positiva para lograr la abolición de la esclavitud, tanto en la colonia de Saint-Domingue como en las distintas colonias francesas que habían en ese momento. Pero además hay que destacar que Toussaint, después de la guerra que se libró en 1793 a 1795 entre los franceses y los españoles, tanto en Europa por la muerte de Luis XVI, el guillotinamiento de Luis XVI, también esa guerra se traduce aquí en la colonia, entre la colonia de Saint-Domingue y la colonia de Santo Domingo, y Toussaint se coloca abiertamente del lado francés y logra derrotar a las tropas españolas que él había antes ayudado, la derrota y logra entonces restaurar los territorios que España había ganado el ejército español había ganado para España, pues la derrota y recupera su territorio en favor de Francia. En síntesis, lo que quiero decir es que con todo este proceso se garantiza que España, como resultado del Tratado de Basilea, cediera la isla completa a Francia. Ese Tratado de Basilea, que se firmó en el año 1795 en la ciudad de Basilea, otorgaba la isla completa a Francia a cambio de que Francia desocupara en Europa los territorios de la región vasca o vascongada y de la región de Cataluña, que estaban ocupados por el ejército francés en Europa. Es decir, España demostró que no le interesaba este territorio, que más le interesaba recuperar los territorios de Europa, y en ese contexto es que se produce, vamos a decir, toda esta situación. Y como no se había llevado a cabo este tratado, hacia el año 1801 todavía no se había aplicado este tratado, Toussaint Louverture en enero de 1801 ocupa esta parte de la isla, en nombre de Francia, pero sin la autorización de Francia. Y digo sin la autorización de Francia porque ya Napoleón Bonaparte le había dado un golpe de Estado como parte del directorio, le había dado un golpe de Estado a los otros dos miembros del directorio, y él se había alzado con el poder y se había convertido en emperador. Esta situación entonces lleva a un cambio de la política exterior francesa, y ese cambio de la política exterior francesa significaba nada más y nada menos que no estaba de acuerdo con la abolición de la esclavitud y que quería restaurar a la colonia de Saint-Domingue como una colonia de esclavos. Y es esto lo que lleva a Toussaint Louverture en el año 1802 a librar una guerra contra Francia. El ejército napoleónico entró por 4 costados de la isla, por lo que hoy es Samaná, por Santo Domingo, por la parte de lo que hoy es Cabo Haitiano,
y por la parte de lo que hoy es Puerto Príncipe. De manera que la isla fue invadida por Francia por los cuatro costados con ese ejército napoleónico, con un ejército que sumaba alrededor de 30.000 miembros del ejército. Toussaint apenas tenía 15.000 efectivos militares, libró la lucha, logró derrotar en la parte occidental al ejército, pero no lo logró en la parte oriental, y en ese contexto se hizo una negociación. O sea, Víctor Emmanuel Leclerc, que era el cuñado de Napoleón y el que encabezaba el ejército, negoció que le permitieran a los franceses ocupar la parte oriental de la isla y que Toussaint siguiera gobernando en la parte occidental. Toussaint creyó en esa propuesta de una manera ingenua y depuso las armas. Una vez depuso las armas, fue hecho prisionero y enviado a Francia, donde moriría un año después. De manera que eso lo que nos da pie es para entender que esta isla ha sido el resultado de procesos de lucha de ambas partes. En el caso del pueblo haitiano, logró su independencia, continuó su lucha con tres líderes que siguieron la lucha de Toussaint, que fueron por un lado Jean-Jacques Dessalines, por el otro lado Henri Christophe y por el otro lado Alexander Pétion. Ellos tres le dieron continuidad a la lucha y lograron el 1 de enero de 1804 proclamar la independencia de Haití, pasando a denominarle con uno de los nombres que los aborígenes nuestros designaban a la isla, que es la isla de Haití, como ellos le llamaban, o Haití. Y es así como ellos deciden recuperar ese nombre de los aborígenes y le ponen a la parte occidental de la isla República de Haití. Pero de este lado tuvo esa revolución repercusiones importantes. ¿Cuáles fueron las repercusiones importantes que tuvo? Por un lado, hubo un apoyo a la lucha que Juan Sánchez Ramírez estaba librando en frente a la dominación francesa. Ese apoyo lo recibió Juan Sánchez Ramírez porque en la parte norte, que Haití se había dividido en dos, la parte sur, que la dirigía Alexander Pétion, donde había una república, y la parte norte la dirigía Henri Christophe, que había implantado una monarquía. Y Juan Sánchez Ramírez recibió apoyo de Henri Christophe, mientras que en la parte sur había recibido apoyo Ciriaco Ramírez, Cristóbal Huber, Salvador Félix y demás, que libraron una lucha contra los franceses en la parte sur. Es decir, que ambos gobernantes de Haití dieron apoyo a la lucha antifrancesa que se libraba en nuestro país desde el año 1802 hasta el año 1809, cuando finalmente Juan Sánchez Ramírez logra derrotar a los franceses en la batalla de Palo Hincado en 1808. A partir de ahí, los dominicanos, había dos puntos de vista en esa lucha antifrancesa: un punto de vista a favor de la independencia, que la encabezaba Ciriaco Ramírez, Cristóbal Huber, Salvador Félix, y una visión anexionista, es decir, de anexar nueva vez la parte oriental de la isla a España, que la encabezaba Juan Sánchez Ramírez. Y es así entonces como finalmente Juan Sánchez Ramírez se impone en lo que fue la Junta de Bondillo, una reunión que se hizo, y se decidió incorporar nuestro país a España nueva vez. Para no cansarle el cuento, y ver que todo esto conduce finalmente a lo que es la primera independencia nuestra, la independencia efímera que encabezó José Núñez de Cáceres en el 1 de diciembre de 1821, y que esto sería la base de lo que sería la posterior independencia que encabezó Juan Pablo Duarte y los trinitarios frente a la dominación de 22 años que llevó a cabo Haití a esta parte de la isla. Pues evidentemente todo eso nos muestra la trayectoria de un pueblo, del pueblo dominicano, decidido a configurarse como una nación libre, independiente, soberana. Pero en esto hay que destacar a un Juan Pablo Duarte que tenía una visión holística del proceso de liberación. Una visión holística que demostraba que al tiempo que reconocía el gran valor del pueblo haitiano, diciendo: yo admiro al pueblo haitiano cuando lo veo luchar contra poderes excesivamente superiores y veo cómo los vence y logra colocarse como un país libre, independiente y soberano, dice, pero de igual forma los dominicanos y dominicanas tenemos el mismo derecho
a ser un país libre, soberano y a constituirnos en una república independiente. Eso muestra a un Juan Pablo Duarte con una visión integral del proceso, de no sesgo frente al vecino país de Haití, sino de reconocer sus valores, pero también diciendo los dominicanos tenemos el mismo derecho a ser un país libre e independiente. Tomando como base estas ideas de Duarte, yo soy de lo que cree que la República Dominicana de ningún modo puede asumir una actitud de xenofobia frente al vecino país. Tiene que ser una actitud de respeto a ese país vecino, que sean ellos que se autodeterminen, que tomen las decisiones que crean más convenientes, que no haya injerencia de los dominicanos en la situación que vive Haití, que la comunidad internacional, como bien ha dicho el presidente de la República en distintos foros internacionales, los países ricos que se llevaron la riqueza de Haití son los que tienen que poner el dinero para que Haití se pueda recuperar. Y de estos países hablo de Francia, que se llevó toda la riqueza en la época colonial, y que cuando se dio la revolución le impuso a Haití, para poder reconocer su independencia, 150 millones de francos como indemnización por los daños causados, lo cual Haití no pudo pagar por la situación económica en que estaba. Se lo redujo a 66 millones y tampoco lo pudo terminar de pagar. Entonces eso señala a Francia como uno de los países que tiene que poner recursos para que Haití pueda enfilarse a un nivel de desarrollo considerable. Otra nación que ha saqueado los recursos de Haití es Canadá, que al igual que lo hace en nuestro país, lo ha hecho en Haití, que ha explotado los yacimientos mineralógicos más importantes de Haití, porque es quien tiene la mayor tecnología, incluso por encima de los Estados Unidos, en esa parte de extracción de oro, de extracción de plata, de extracción de níquel y de otros metales importantes. Ya vemos el caso nuestro en Pueblo Viejo, como la Barrick es de capital canadiense, es la que explota nuestros yacimientos de oro, de Dorex, de plata, y en el caso de Bonao, la compañía que explotaba, ¿verdad?, el ferroníquel y demás, también de capital canadiense. Todo esto lo que nos revela entonces es que esas naciones, más los Estados Unidos, que ha invadido en distintas ocasiones ese país, y que se dice que presidentes de los Estados Unidos como los Clinton tienen inversiones muy considerables en ese país, sobre todo en el ámbito minero, en el ámbito de lo que es la comercialización de combustibles y demás. Todo eso apunta a que esos tres países son los máximos responsables de la miseria que vive ese país, junto con los gobernantes que ha tenido ese país históricamente, comenzando por Dessalines, que se autoproclamó emperador. En lugar de hacer una república democrática, lo que hizo fue una monarquía, y por eso sus propios compañeros le asesinan en una emboscada en 1806. Pero lo propio a Henry Christophe, que fue otro de los que contribuyó a la independencia, que proclamó una monarquía en la parte norte de Haití y semi-esclavizó a la población en esa parte norte, hasta que Jean-Pierre Boyer unificó Haití en 1820. Y en el caso de otros gobiernos, como lo fueron los Duvalier, François Duvalier y Jean-Claude Duvalier hijo. Es decir, que esos gobernantes han hecho de Haití un lugar inhabitable solamente para una minoría, y el pueblo haitiano ha tenido que salir al exterior a buscar mejores condiciones de vida para poder sobrevivir. Es decir, toda esa circunstancia, más lo que ha sido la situación atmosférica y los fenómenos naturales que ha padecido Haití, han llevado a ese pueblo a la situación que hoy vive. Todos sabemos de lo que fue el terremoto del 2010, que arrasó prácticamente con Puerto Príncipe y varias ciudades, pero un terremoto similar había ocurrido en 1842, en la época de Duarte y los Trinitarios, y se produjo un maremoto en Cabo Haitiano que arrasó con la vida de miles de personas, que ese maremoto se entró a Cabo Haitiano y arrasó con miles de personas, teniendo
el presidente de entonces, Jean-Pierre Boyer, que declarara en estado de emergencia a ese país, procediendo a abolir la Cámara de Diputados, la Cámara de Senado, y entonces gobernando por decreto, que eso fue lo que facilitó su destitución en marzo del año 1843 en la alianza que hicieron los trinitarios con el movimiento de la reforma en Haití. En definitiva, lo que quiero decir con todo esto es que los dominicanos no podemos llevarnos de todas aquellas campañas que algunos sectores políticos le han sacado provecho político en el sentido de ver a los haitianos como los enemigos nuestros y de incluso propiciar situaciones que no podrían no ser controladas posteriormente. Y en ese sentido le pongo nada más un ejemplo para terminar y dar paso al doctor Bisonó. Haití también cometió graves errores. ¿Cuáles fueron los graves errores de Haití y sus presidentes? No permitir la libertad, la independencia del pueblo dominicano. Los pocos recursos que tenía Haití lo invirtió en comprar armas para dar la batalla, las distintas batallas en República Dominicana. La del 19 de marzo, la del 30 de marzo, la de Beler, la de Cachimán. Es decir, casi todas las batallas que hubo que librar, Haití tuvo que comprar armas con dinero que no tenía y quedó en una miseria espantosa. Eso debe servirnos de ejemplo a nosotros. Sería un grave error para el pueblo dominicano que la República Dominicana, que está entre los 6 países con mayor nivel de estabilidad económica y desarrollo de las economías de América Latina y del Caribe, cometer el error de hacerle una guerra a Haití. Sería un grave error de nuestra parte, porque los pocos recursos que están permitiendo el desarrollo de nuestro país en educación, en salud y en otros ámbitos, se irían en una guerra sin propósito, sin sentido, y nosotros pasaríamos a ser de un país con el nivel de desarrollo que tenemos hoy a un país en la situación de miseria en que hoy se encuentra Haití por haber invertido los pocos recursos que tenía, cuando tenía muchos recursos, en compra de armas y en desarrollo de una política, digamos, de invasión o de agresión al pueblo dominicano. Mal pudiéramos nosotros llevarnos de esas voces agoreras que piden que el país actúe de una manera, diríamos, más directa frente al vecino país de Haití. Nosotros tenemos, como pueblo dominicano, sí que defender la soberanía del territorio dominicano. Que nadie esté en República Dominicana si no cumple con los parámetros legales, sea haitiano, sea venezolano, sea colombiano, cubano, chino. El que no esté legal en la República Dominicana, debe el país ejercer su soberanía. Pero si alguien está legal en la República Dominicana, no importa de qué nacionalidad, y cumple con los parámetros de la ley migratoria y de la Constitución de la República, soy de lo que cree que nosotros de ningún modo podemos actuar ni crear una política de xenofobia frente a esos hermanos de cualquier país del mundo que vivan en la República Dominicana, incluyendo en este caso a los haitianos si están legales. Tenemos nosotros que respetar esa situación y a lo que vayamos a deportar, hacerlo en el marco de una situación de respeto a los derechos humanos y con un sentido humanitario. No creo que el país, como ha hecho correctamente el presidente, debía haber recibido al primer ministro Henry. Ha hecho lo correcto al diferir su aterrizaje a Puerto Rico y no en República Dominicana, porque hubiésemos tenido una situación de candente, vamos a decir, con el vecino país de Haití. Pero lo propio, haber rechazado la instalación de refugios en la República Dominicana. Creo que actuó con mucho tino al impedir que se establecieran esos refugios y ha sugerido que se use la isla Tortuga o la isla de Gonaíbe, que son muy propicias para que allí se creen refugios y que la comunidad internacional apoye a esa población que está siendo objeto de desplazamiento, sobre todo de Puerto Príncipe, que es la capital de Haití. Señores, le pido excusa por haberme extendido. Muchas gracias. Gracias, maestro. Bien, buenas tardes. El acto, la decisión
más estúpida que se ha podido tomar o que se haya tomado en la historia de nuestro país o en la protohistoria, ¿verdad? Fue la decisión de Osorio, del gobernador Osorio, de trasladar tratar de trasladar la población de la parte oeste, ¿verdad?, de la isla o del noroeste hacia la parte este, ¿verdad? De ahí se derivaron muchas cosas negativas, muchas cosas negativas. En primer lugar, los pobladores, cuando fueron trasladados, dejaron animales, ¿verdad?, rezagados, como la vaca, por ejemplo. Al cabo de varios años, después de esa devastación, ahí en la parte que hoy es Haití, había más de 1 millón de vacas motrencas, o sea, sin dueño. Entonces, en Europa, el cuero de vaca tenía mucha demanda para las artesanías, ¿verdad? Y eso fue lo que aprovecharon los franceses. Se sentaron ahí, se fueron introduciendo ahí a matar vacas, quitarle cuero y aprovechar alguna carne, ¿verdad?, de la vaca, la mejor, y el resto de carne la dejaban abandonada. Eso fue lo que trajo los franceses ahí. Al cabo de varios años después, ellos se fueron a sentar, se fueron consolidando, y luego lograron que le fuera reconocida esa parte como suya, ¿verdad? Y ahí nace otra situación estúpida, derivada de la estupidez de Osorio, y es la esclavitud. La esclavitud, pero una esclavitud despiadada, una esclavitud despiadada. Ahí traían barcos de esclavos desde África, lo traían niños casi, y al cabo de 5 años, de 6 años, ya había que traer más esclavos para reemplazar a eso, porque morían 3 o 5 años de producto de la rigurosidad con que los trataban a esos esclavos. Y así los esclavos, llegó un momento en que eran unos 500,000, como dijo el profesor acá, el doctor Juan, y los franceses eran unos 40,000. Otra estupidez, ¿verdad? Otra estupidez. Comenzó la lucha por la abolición de la esclavitud en Haití. En Francia sucede la revolución burguesa, donde se proclama la abolición de todo tipo de esclavitud. Eso llegó acá a la colonia, esa noticia, ¿verdad? Y eso encendió, ¿verdad?, la chispa de la revolución haitiana. Una revolución que muchos la exageran, yo creo, en el sentido de que fue la primera revolución de ex esclavos negros, ¿verdad?,
que terminó en la proclamación de esa república, de la República Haitiana. Y se le achaca muchas veces a muchos factores subjetivos, ¿verdad? Subjetivos, por ejemplo, el vudú, que unificaba a la comunidad haitiana, como a los esclavos en lucha. Realmente, a mí me parece que lo que decidió ahí fue el número, ¿verdad? El número, 500,000 de esclavos contra 40,000 blancos, ¿verdad? Eso era una diferencia muy ventajosa para los esclavos y muy desventajosa para los colonialistas franceses. Véngase, en 1804 es proclamada la independencia de Haití. Haití tiene una serie de problemas históricamente que lo han afectado, que han moldeado su modelo de política de desarrollo, ¿verdad? Primero, los haitianos no han sabido nunca relacionarse con el pueblo dominicano. No han sabido relacionarse con el pueblo dominicano. Los haitianos no han sabido relacionarse con la naturaleza. Los haitianos no han sabido relacionarse con el futuro, ¿verdad? Con el futuro. Y por lo tanto, yo digo que objetivamente es así, objetivamente hablando, de que esos errores históricos que ha cometido Haití lo han hecho un Estado una sociedad estacionaria. Y eso se puede constatar en la historia, ¿verdad? Siguiendo la historia de Haití, ¿verdad? A que Haití le tocó la peor tierra, la peor parte de la isla, la más inhóspita. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Primero, se demostró que esa tierra eran feraces, con el adelanto espontáneo, ¿verdad? Del ganado vacuno, como ya hemos dicho. Y en segundo lugar, Francia, en base naturalmente al trabajo esclavo, cruel, despiadado, también desarrolló ahí la colonia más rica que ellos tenían. La colonia más rica de Francia era esa. A la hora de la revolución allá en Francia. Entonces, no es verdad que Haití se encuentra en el estado que está hoy, que no ha podido desarrollarse, no ha podido avanzar, debido a la tierra, ¿verdad?, infértil, o la tierra peores que la nuestra, que la parte este. Haití, otra cosa, es que Haití oficialmente no reconoce la República Dominicana, no la reconoce. Como en los mejores tiempos de Salinas, no la reconoce.
Cuando ellos se refieren a Haití, fuera de Haití, en el exterior, ellos dicen la isla es nuestra isla. Eso es lo que ellos dicen. Estos días leí un documento donde ellos hablan de diáspora. Ellos dicen que ellos tienen una diáspora de alrededor de 2 millones de haitianos. ¿Y dónde vive esa diáspora? Dicen, nuestra diáspora vive en Brasil, viven en Chile, en México, Estados Unidos, Canadá, y no pasan de 2 millones. De República Dominicana no dicen nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para ellos, los haitianos que están aquí están en su tierra. ¿Entienden? Están en su tierra. Ese es el problema de Haití. Que ellos no reconocen la República Dominicana como un país libre e independiente de ellos, ¿verdad? Claro, ellos tienen aquí su embajada, sus cosas, pero necesariamente deben tenerla por formalidades, ¿verdad?, que se exigen. Pero el asunto es así. Haití nunca ha cumplido un tratado firmado con la República Dominicana. Nunca lo ha cumplido. ¿Para qué lo va a cumplir? Si lo firma con la República Dominicana, a la que ellos no reconocen. No reconocen. Entonces, esos son los problemas de Haití que nos parece a nosotros que si ellos históricamente vivieran de manera armónica, en hermandad, colaborando con sus vecinos dominicanos, yo creo que ellos estuvieran en otra situación. Porque miren, los eventos de Dessalines, de Moca, La Vega, Santiago y aquello, eso ellos no lo han superado todavía. Los eventos de Dessalines, 1805. La ocupación de ellos de nuestro país, de esta parte, en 1822. ¿Cuáles fueron las medidas que ellos tomaron? O sea, fueron medidas para destruirnos espiritualmente, culturalmente destruirnos. Atacaron el idioma, atacaron la iglesia, cerraron esta universidad, cerraron la universidad, una de las primeras medidas. Impusieron como idioma oficial el francés, ¿verdad? Implementaron un llamado código agrario, que era un sistema feudal, porque el trabajador agrario no podía abandonar su predio, su finca. Los fincas no lo podían abandonar. Eran adscritos, como en la época feudal, a la tierra. Entonces, por eso se dice que el esclavo dominicano que vivía una esclavitud suave, patriarcal, ¿verdad?, que en igualdad de condiciones se montaba con su amo a caballo, el amo a caballo, él a caballo, que era un régimen de
de esclavitud patriarcal. Boyer también Boyer aprovechó esta parte para la extracción de madera preciosa, sobre todo como la caoba, para pagar la deuda a Francia de 150 millones de francos, ¿verdad? Ellos pagaron con madera. En Francia, en esa época, todos los muebles, todo era hecho con caoba de esta isla. Incluso en Estados Unidos hay una ciudad, no recuerdo cómo se llama, que es de caoba de esta isla. ¿Ustedes ven? Es de caoba de esta isla. Después los dominicanos se agrupan, preparan un plan de independencia liderado, ¿verdad? Los dominicanos como líder tenían a Juan Pablo Duarte, una persona muy preclara, de buenos ideales, y se logra proclamar la independencia o separación, como le llaman algunos, de Haití. Bueno, pero a partir de ahí, este país tuvo que liberar hasta 1857 unas 14 batallas con ellos acá en esta tierra, ¿verdad? Ninguna más allá de la frontera haitiana, ninguna. Todas se libraron aquí. No hay una batalla haitiana que se librara fuera de este país con los dominicanos. Entonces, así es la historia de Haití. Una historia tortuosa de cuando ellos eran más fuertes que el pueblo dominicano. Ellos abusaron, naturalmente, porque eran más. Cuando ellos proclaman su independencia, ellos eran unos 600,000. Nosotros acá éramos unos 150,000. O sea que ellos eran 3 veces más que nosotros. Tenían más poder cuantitativo, ¿verdad? Y hay que destacar también que en esa época este pueblo ya tenía conciencia de patria, ¿verdad? Tenía conciencia de patria. Aquí hubo gente que se murió, se cayó muerta cuando se enteraron de que España le cedió esta parte a los franceses, ¿eh? Porque como dice Pedro Mir, aquí había ya, por lo menos había conciencia insular. Conciencia insular. Y el pueblo dominicano estaba definido, tenían conciencia de patria ya, y estaban conscientes de su identidad. O sea que el pueblo dominicano no era un conglomerado de salvajes, ni de gente disgregada, ni mucho menos. No, el pueblo dominicano tenía conciencia de patria, como dice Pedro Mir. Bien, y así después proclamamos acá la independencia de Haití. Un tiempo ellos, pues, no sé, parece que la presencia de los españoles acá
Él mantuvo un poco alejado a ellos y España parece que lo supo, ¿verdad?, dominar a los haitianos. Ya en el siglo XX, Haití comenzó un proceso como un proceso de empobrecimiento, ¿verdad? Como que no encontraba liderazgo interno que fuera capaz de conducirlo por el camino del progreso y del desarrollo. Pues como dijimos ahorita, a comenzar, ellos no tienen conciencia de futuro. Tener conciencia de futuro es luchar, ¿verdad? Luchar contra la corriente, ¿verdad? Como dice Ortega y Gasset, de hacerle resistencia al destino, ¿verdad? No dejarse llevar como lleva un tronco a un río, ¿verdad? Como lleva el río un tronco. No nadar, hacer resistencia a la corriente, hacer resistencia al destino. Eso es estar orientado hacia el futuro, ¿verdad? Hacia el futuro. En las últimas décadas Haití ha vivido, la crisis haitiana se ha agudizado, ¿verdad? Se ha agudizado. Le han matado presidente, le han dado golpe de Estado a su presidente. Allá Bertrand Aristide, luego el día pasado matan a Moisés. Y Haití se ha visto inmerso en una crisis muy aguda, que prácticamente ha tocado fondo, ¿verdad? Ha tocado fondo. Y también hay que añadir el terremoto de 2010, que mató a más de 300,000 haitianos, ¿verdad? Ahí en esa coyuntura, cuando Haití necesitaba una solidaridad contundente y rápida, la República Dominicana tuvo una vanguardia de esa solidaridad, ¿verdad? Lo asistió con alimentos, tanto así que todos los comedores económicos, la cocina, fueron trasladados a Haití, ¿verdad? Este país, aquí no se puede hablar de xenofobia porque aquí viven y trabajan varios millones de haitianos, ¿verdad? Conviven con los dominicanos y aquí viven tranquilos, tienen El país siempre ha estado pidiéndole a la comunidad internacional que asista a Haití, ¿verdad? Que Haití es un problema no solamente de nosotros, de los dominicanos, sino también de la comunidad internacional, sobre todo aquellos países que históricamente son culpables de la crisis haitiana, ¿verdad? Entonces, la República Dominicana siempre ha estado solidaria con Haití. Se armó un conflicto el día pasado por un canal, por el agua,
Pero es que Haití comenzó a hacer un canal ahí sin llegar a un acuerdo, sin consultar a la parte dominicana, ¿verdad? De manera unilateral comenzó entonces el país, se le paró, ¿verdad? Y luchó en contra de esa decisión haitiana, pero que va, ellos terminaron su canal. Luego sucede que el canal no funcionó porque había un canal más arriba, ¿verdad? Que por bombeo, ¿verdad? Funciona ese canal. Entonces cuando ellos fueron a inaugurar su canal no había agua. ¿Sabes? No se puede actuar de manera irracional. Siempre la cosa hay que hacerla utilizando la razón. Y Haití es muy emocional, es muy poco reflexivo, ¿verdad? Y este país se merece, yo creo, de parte de Haití, de que Haití lo respete. ¿Respeta Haití este país? ¿Lo respeta? Bueno, ellos no sé, pero ellos no consideran al dominicano su amigo, ¿no? No viene al dominicano amigo de ellos. En estos días vi que andaba uno de esos muchachos youtubers latinoamericanos y andaba por ahí por Cabo Haitiano, porque por Puerto Príncipe no pueden ir, ¿verdad? Por la peligrosidad de las bandas armadas y eso. Entonces lo primero que le preguntaba, ¿dominiquén? ¿Tú dominiquén? Y venía como de manera violenta, preguntándole que si era dominicano, ¿verdad? Entonces se nota que en la población haitiana hay como una especie de animadversión en contra del dominicano. Entonces también vemos que ningún dominicano solo puede internarse en Haití. Ningún dominicano solo, sin un guía por lo menos, ningún haitiano puede internarse en Haití solo, ¿verdad? Porque corre peligro, secuestran, y ahora la banda violenta armada, que queman. Entonces, Haití tienen que aspirar a encontrar fuerza interna. Ellos, líderes haitianos, que tomen conciencia de lo que deben hacer para sacar a Haití de la situación en que se encuentra. Líderes haitianos, de adentro, ¿verdad? Que ellos resuelvan sus problemas. Que no tengan que ir de fuera a resolver sus problemas. Bien. Por ejemplo, aquí en este periódico me llamó la atención que aquí dice: la comunidad haitiana en la República Dominicana, integrada por empresarios, comerciantes, estudiantes, profesionales, trabajadores agrícolas y de la construcción, reclaman la sensibilidad de la comunidad internacional. ¿Saben? La comunidad internacional, la sensibilidad de la comunidad internacional. ¿Por qué la comunidad internacional? ¿Por qué ellos no se ponen a sacar de abajo para que la comunidad internacional trate de resolver su problema? Ahí están, el Estado haitiano prácticamente no existe, no hay gobierno prácticamente. Se ha nombrado una junta de 9 personas, parece ahí, pero lo ha nombrado la comunidad internacional, lo ha formado la comunidad internacional. ¿Por qué Haití no resuelve ese problema? ¿Verdad? Aquí en nuestro país, sin embargo, ellos están organizados.
y mejor organizado que lo que uno cree. Oigan, el documento está firmado por Unión de Pastores Haitianos, Asociación de Médicos Mixtos Internacional, Centro Cultural Haitiano Citadel, Organización Soleil Liverpool, Asociación de Estudiantes Haitianos en la República Dominicana, Asociación de Trabajadores de la Construcción, Coordinadora de Mujeres del Cibao, Coordinadora de Mujeres del Cibao, mujer haitiana, ¿verdad? Se supone, no dominicana. Coordinadora de Mujeres del Cibao, Núcleo de Apoyo a la Mujer, Asociación de Comerciantes Haitianos, Asociación de Empresarios Haitianos de República Dominicana. Hola. Asociación de Empresarios Haitianos en República Dominicana y Organización de Trabajadores Haitianos Agrícolas. Ustedes ven, están organizaditos aquí, en el país sin nadie, ¿verdad? Nadie, uno ignora, ¿verdad? Ignoraba esa organización, ¿verdad? Que ellos tienen. En Haití hay más de 12.000 ONG. ¿Es positivo eso? Eso no es positivo porque las ONG canalizan, todas las ONG canalizan dinero. ¿Y de dónde canalizan su dinero? De la ayuda que envía la comunidad internacional. De los 4.000 millones que le enviaron cuando el terremoto, perdón. Solamente el 1% de esos 4.000 millones pudo ser invertido en programas sociales. El resto no se sabe por dónde anda, qué rumbo cogieron de esos 4.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, de manera que todo ese dinero, más de 12.000 ONG que existen en Haití, fueron las que se beneficiaron de esa ayuda. Pero ¿qué pasa? Que muchos dueños de esa ONG viven aquí muy bien con ese dinero que ellos reciben, porque esa ONG es como una empresa, ellos viven de eso, por ahí, por esos barrios, esas urbanizaciones. Ustedes ven cómo es el problema. Entonces, lo que nosotros creemos es que Haití debe hacer conciencia y tratar de buscar fuerza interna, ¿verdad?, para resolver sus asuntos, y que deje de depender de la comunidad internacional en lo esencial, ¿verdad que sí? Eso es lo que debe de hacer Haití. Pues bien, nuestro país ayuda bastante a Haití, ¿verdad? En nuestro país no hay xenofobia, no hay racismo, todos queremos a los haitianos, queremos que resuelvan sus problemas, pero hay que ser objetivo en esto y agarrar el toro por los cuernos, ¿verdad que sí? Hay que ser objetivo en esto, porque siendo uno objetivo con ellos, lo ayuda a uno a tomar conciencia, ¿verdad? Tomar conciencia. Ellos necesitan tomar conciencia para que enfrenten su problema, porque así, con la ayuda internacional de esos buitres, ¿verdad?, de esa potencia que lo saquearon en el pasado y que lo están saqueando y que desean su mina y sus cosas todavía. De eso no se puede esperar nada bueno para Haití, solamente miseria, ¿verdad? Migración, porque ellos quieren que los haitianos emigren, ¿verdad? Y se dice que todo este rebú de esta banda y todas esas armas que llegan a Haití para esa banda es con ese propósito, para obligarlo a ellos a emigrar, irse,
porque esos países como Canadá, Estados Unidos, Francia, etcétera, lo que quieren es Haití, el terreno para sacarle el oro, porque en Haití hay mucho oro. ¿Verdad que sí? En Haití hay mucho oro. Entonces eso es lo que quieren los imperialistas, seguir sangrando a Haití. Pues bien, ya me están diciendo que